Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas y giros inesperados. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y traiciones que los dejará al borde del asiento. ¿Listos para un maratón turco de infarto? Porque hoy les traigo un top de series turcas con giros que, créanme, los van a dejar sin aliento. Prepárense para replantearse todo lo que creían saber, porque estas historias son maestras en el arte de sorprender. Antes de que empecemos a desentrañar estos laberintos narrativos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido interesante en camino, desde análisis profundos de sus series favoritas hasta recomendaciones personalizadas para todos los gustos. Así que, ¿qué esperan? Únanse a esta comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie de la que quiero hablarles es una que me robó el sueño por semanas. Se trata de *Birce Akalay Nak*. No es una serie autobiográfica sobre la talentosa actriz Birce Akalay, aunque eso también sería interesante. Esta serie, que lamentablemente no está tan difundida, es una joya oculta. Al principio parece un drama romántico clásico con una protagonista fuerte e independiente que lucha por encontrar el amor verdadero. Pero aguas, porque la trama se va oscureciendo a medida que avanza. Secretos del pasado, mentiras piadosas, y una red de relaciones interpersonales complicadísimas hacen que cada episodio sea una montaña rusa de emociones. El giro principal involucra la verdadera identidad de uno de los personajes clave, un giro tan retorcido que jurarán haber visto otra serie por completo. Si les gustan las historias de amor con un toque de misterio y suspenso, y donde nada es lo que parece, *Birce Akalay Nak* es para ustedes. Búsquenla, de verdad que vale la pena el esfuerzo. Pero, ¿qué hace que *Birce Akalay Nak* sea tan especial? Más allá del obvio atractivo de ver a una protagonista empoderada tomando las riendas de su vida sentimental, reside en la forma en que la serie sube la apuesta a medida que avanza. Inicialmente uno se siente cómodo dentro de los tropos del romance turco, una mujer hermosa con un pasado complicado, un galán apuesto pero con secretos, y una serie de obstáculos que pondrán a prueba su amor. Sin embargo, la serie se encarga de desmantelar estas expectativas episodio tras episodio. Las mentiras piadosas se convierten en maquinaciones calculadas, los secretos del pasado revelan horrores inimaginables, y la red de relaciones interpersonales se enreda hasta el punto de ser casi irresoluble. El personaje clave al que me refiero es, en apariencia, el pretendiente ideal. Un hombre exitoso, atento y aparentemente desinteresado. Sin embargo, a medida que la protagonista se adentra en su mundo, descubre una serie de anomalías que la hacen cuestionar sus verdaderas intenciones. Es aquí donde la serie se transforma de un romance ligero a un thriller psicológico en toda regla. La protagonista, en lugar de ser una simple damisela en apuros, se convierte en una investigadora incansable, decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Y la verdad, amigos míos, es mucho más oscura y compleja de lo que nadie podría haber imaginado. No quiero arruinarles la sorpresa, pero les aseguro que el giro argumental principal es tan inesperado que los dejará boquiabiertos. Es un giro que obliga al espectador a replantearse toda la serie, a reinterpretar cada escena, cada diálogo, cada mirada. Es una muestra magistral de cómo una buena historia puede subvertir las expectativas y sorprender al público hasta el último minuto. Siguiendo con el suspenso, les traigo una serie que ya es un clásico moderno, *Yerde*. Esta serie es una adaptación de la película estadounidense *The Departed*, pero con el toque dramático turco que tanto nos gusta. La historia gira en torno a dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, pero es infiltrado en la mafia, mientras que Umut, dado por muerto, es adoptado por un jefe mafioso y se convierte en su mano derecha. Imaginen la tensión, la paranoia, y el dilema moral constante de ambos hermanos, obligados a traicionar a sus seres queridos para proteger su identidad. *Yerde* es una serie adictiva, con un ritmo frenético, escenas de acción impresionantes y actuaciones magistrales. Pero lo que la hace realmente especial son sus giros argumentales, que te mantienen con el corazón en la boca hasta el último episodio. Hay traiciones inesperadas, revelaciones impactantes, y momentos de gran emotividad que los harán llorar a mares. Si buscan una serie que los enganche desde el primer minuto y los haga dudar de todo, *Yerde* es su mejor opción.
Asterisco Yerde asterisco a diferencia de asterisco Virce Acalay Neac asterisco, no se basa tanto en la sutileza o la atmósfera psicológica, sino en la acción pura y la tensión constante. Desde el principio el espectador es consciente de la precariedad de la situación de ambos hermanos. Sarp vive con el temor constante de ser descubierto como infiltrado, mientras que Umut lucha por mantener su humanidad en un mundo de violencia y corrupción. La serie explora el profundo vínculo fraternal que, a pesar de la distancia y las circunstancias, une a Sarp y Umut. Cada uno, a su manera, intenta proteger al otro, incluso a costa de su propia seguridad. Este lazo inquebrantable es el motor emocional de la serie, el que justifica todas las decisiones y sacrificios que ambos hermanos deben hacer. Los giros argumentales en asterisco Yerde asterisco son implacables. Cada vez que el espectador cree que la situación no puede empeorar, la serie encuentra la manera de sorprenderlo con una nueva traición, una nueva revelación, una nueva amenaza. Los personajes no son unidimensionales, sino que están llenos de contradicciones y matices. Incluso los villanos tienen sus momentos de humanidad, lo que hace que la serie sea aún más compleja y fascinante. La serie se distingue por su ritmo vertiginoso. Los episodios terminan con cliffhangers que te obligan a ver el siguiente de inmediato. La acción es constante y las escenas de lucha están coreografiadas de manera impecable. Sin embargo, asterisco Yerde asterisco no es solo acción por acción. La serie también aborda temas profundos como la lealtad, la familia, la justicia y la redención. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie que combina romance, drama familiar, y un toque de intriga, asterisco Kuzgun asterisco. Esta serie tiene como protagonistas a dos actores que amo, Bar Arduk y Burku Birizik. La historia comienza con un joven policía, Yusuf, que es injustamente acusado de corrupción y asesinado. Su hijo, Kuzgun, presencia la tragedia y jura vengar la muerte de su padre. Años después, Kuzgun regresa a Estambul con una nueva identidad y un plan meticuloso para desenmascarar a los responsables de la muerte de su padre. En su camino se cruza con Dila, su amor de la infancia, que ahora está casada con uno de los hombres involucrados en la conspiración. Asterisco Kuzgun asterisco es una serie con una fotografía impecable, una banda sonora emotiva, y una trama llena de secretos y venganza. Los giros de la historia están relacionados con la identidad de los verdaderos culpables de la muerte de Yusuf, y con las consecuencias que tiene la búsqueda de venganza en la vida de Kuzgun y Dila. Prepárense para sufrir con ellos, para odiar a los villanos, y para emocionarse con su historia de amor imposible. Asterisco Kuzgun asterisco destaca por su estética visual. La serie está rodada en paisajes impresionantes y la fotografía es simplemente sublime. La banda sonora, compuesta por melodías melancólicas y emotivas, complementa a la perfección la atmósfera de la serie. La química entre Bar Arduk y Burku Birizik es innegable. Su interpretación de Kuzgun y Dila es creíble y conmovedora. El amor que sienten el uno por el otro es palpable, a pesar de las circunstancias adversas que los rodean. Su relación es el corazón de la serie, el elemento que mantiene al espectador enganchado a la trama. La venganza es el tema central de asterisco Kuzgun asterisco. La sed de venganza de Kuzgun lo consume por completo. Está dispuesto a sacrificar todo, incluso su propia felicidad, para hacer pagar a los responsables de la muerte de su padre. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Kuzgun se da cuenta de que la venganza no es la solución. Descubre que la verdadera justicia no se encuentra en la retribución, sino en el perdón. Otro aspecto interesante de asterisco Kuzgun asterisco es la exploración de las relaciones familiares. La serie muestra cómo la muerte de Yusuf afecta a su familia, y cómo cada uno de sus miembros lidia con el dolor a su manera. Asterisco Kuzgun asterisco es una serie con una trama bien elaborada, personajes complejos y una historia de amor imposible que te tocará el corazón. Otra joya que quiero recomendarles es asterisco Sasillet asterisco. Esta miniserie, protagonizada por Alok Bilginer, es una obra maestra del suspense psicológico. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos de personas que considera que merecen morir. Aga cree que al olvidar sus crímenes, podrá escapar de la justicia y limpiar la sociedad de la escoria que la corrompe. Paralelamente, una joven inspectora de policía, Nebra Elmas, investiga los crímenes y trata de detener a Aga antes de que sea demasiado tarde. Asterisco Sasillet asterisco es una serie inteligente, provocadora, y con un guión impecable.
Los giros de la historia están relacionados con las motivaciones de Aga para cometer los asesinatos, con la conexión entre las víctimas y con el pasado de Nebra. La serie plantea preguntas complejas sobre la justicia, la moral y la naturaleza humana. Si buscan una serie que los haga pensar y los mantenga en vilo hasta el final, *Sasillet* es una apuesta segura. *Sasillet* se destaca por su guión inteligente y provocador. La serie plantea preguntas incómodas sobre la moralidad y la justicia. ¿Está justificado matar a personas que han cometido crímenes atroces, incluso si esto significa convertirse en un asesino? ¿Puede el Alzheimer ser una excusa para cometer actos violentos? La serie no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, sino que invita al espectador a reflexionar sobre ellas. La actuación de Alok Bilginer es magistral. Bilginer interpreta a Aga con una mezcla de vulnerabilidad y crueldad. El espectador empatiza con Aga debido a su enfermedad, pero al mismo tiempo se horroriza por sus acciones. Bilginer logra transmitir la complejidad de un personaje que se encuentra en una situación extrema. La serie también es un retrato de la sociedad turca contemporánea. *Sasillet* aborda temas como la corrupción, la violencia doméstica, la discriminación y la injusticia. La serie no tiene miedo de mostrar la cara oscura de la sociedad y de criticar las estructuras de poder. La serie tiene una atmósfera opresiva y claustrofóbica. La ciudad de Estambul se convierte en un laberinto en el que Aga y Nebra se persiguen mutuamente. La música, compuesta por melodías inquietantes, contribuye a crear una sensación de tensión constante. Y no podía dejar de mencionar *Yarg*, una serie que ha arrasado en Turquía y que está ganando popularidad en todo el mundo. *Yarg* es un thriller judicial que sigue la vida de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad y limpiar el nombre del hermano de Ilgaz. *Yarg* es una serie adictiva, con un ritmo trepidante, diálogos inteligentes y personajes complejos. Los giros de la historia son constantes y sorprendentes. Cada episodio revela nuevas pistas, nuevos sospechosos y nuevas motivaciones. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, la familia y el amor. Prepárense para no poder dormir hasta que resuelvan el caso, y para enamorarse de la química entre Ilgaz y Ceylin. *Yarg* brilla por su ritmo ágil y su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento en cada episodio. Los casos que investigan Ilgaz y Ceylin son complejos y llenos de intrigas, lo que hace que la trama sea muy absorbente. La relación entre Ilgaz y Ceylin es uno de los puntos fuertes de la serie. A pesar de sus diferencias, ambos se complementan muy bien y aprenden el uno del otro. La química entre los actores que los interpretan es innegable, lo que hace que su relación sea muy creíble y atractiva para el público. *Yarg* no solo es un thriller judicial, sino también un drama familiar. La serie explora las relaciones entre los miembros de la familia de Ilgaz y Ceylin, y cómo estos vínculos influyen en sus decisiones y en su forma de ver el mundo. Finalmente quiero cerrar con una serie un poco más antigua, pero que sigue siendo un clásico, *Ethel*. Esta serie es una adaptación libre de *El Conde de Montecristo*, pero con un toque turco que la hace aún más emocionante. La historia comienza con Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo y lo envían a prisión. En la cárcel, Ömer es dado por muerto y sometido a una cirugía plástica que cambia su rostro. Años después, Ömer regresa a Estambul con una nueva identidad, Ethel, y un plan de venganza para hacer pagar a quienes lo traicionaron. *Ethel* es una serie épica, con una trama intrincada, personajes memorables y un final impactante. Los giros de la historia son numerosos y complejos. Cada personaje tiene secretos ocultos, motivaciones ocultas y alianzas cambiantes. La serie explora temas como la venganza, el amor, la amistad y la redención. Si buscan una serie que los haga llorar, reír, odiar y amar, *Ethel* es una experiencia inolvidable. *Ethel* es una serie que destaca por su trama intrincada y sus personajes complejos. La historia de Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su novia, es una historia de venganza, pero también de amor, amistad y redención.
Los giros argumentales son constantes y sorprendentes, lo que mantiene al espectador enganchado a la trama hasta el final. Cada personaje tiene secretos ocultos y motivaciones ocultas, lo que hace que la serie sea aún más interesante. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad que se convierte en un personaje más de la historia. Los escenarios son impresionantes y la fotografía es impecable. La música, compuesta por melodías melancólicas y emotivas, complementa a la perfección la atmósfera de la serie. Bueno, mis queridos seriéfilos, ahí lo tienen. Un recorrido por algunas de las series turcas más impactantes y con los giros más inesperados que he visto. Recuerden, estas son solo algunas recomendaciones, hay muchísimas más series turcas increíbles esperando a ser descubiertas. En resumen, hemos explorado 6 series turcas que destacan por sus giros inesperados y tramas adictivas, *Birce Akalayene con sus identidades ocultas, *Yerde y sus hermanos infiltrados, *Kuzgun con su sed de venganza, *Sasillet y su cuestionamiento de la justicia, *Yarg y su intriga judicial, y finalmente *Ecel la adaptación turca de un clásico de la literatura. Todas estas series te dejarán sin aliento y te harán cuestionar todo lo que creías saber. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura seriéfila. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita con giros inesperados? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enganchen con estas series, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Hasta la próxima, seriéfilos. Y que la fuerza de los dramas turcos los acompañe.